WNBI Mayagüez. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Puerto Rico, buenos días. 7 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Un poquito más adelante tendremos Exatlón Bíblico. Pero ahora nos toca darle la bienvenida a nuestro amigo Pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días, Pastor. Qué bueno, Pastor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias al Señor. Estos días soleados nos recuerdan la importancia del verano, ¿verdad? Que por lo menos estamos cada vez volviendo un poquito más a salir un poco más. Ya las calles están un poco más llenas, así que... Ya hay taponcito. Ya hay que levantarse más tempranito todavía. Así mismo. Tengo una curiosidad, Pastor, ¿cómo se siente luego de haber dado servicio el sábado, verdad? Dimos el sábado, fue una bendición. Qué bien. Sábado, ver a tantos hermanos, seguían llegando los vehículos, hicimos un servicio en vehículos y fue tan emocionante. Qué bueno. Y ¿sabes qué fue lo más que me emocionó? Realmente ver a los niños de la iglesia, todos saliendo por los sunroofs y saliendo por las puertas y saludando. Y los hermanos de mayor edad de nuestra congregación, a quienes amamos tanto, verlos allí, verlos alegres, verlos contentos, tocando la bocina. Y luego fue una gran bendición el sábado porque pudimos llevar compras de alimentos. Se repartieron cerca de más de 500 compras, se repartieron. Wow. Y lo hicimos juntamente con la congregación, porque lo que hicimos fue que luego hicimos un servicarro de compras. Y entonces la idea era que los hermanos pudieran ir a las familias que ellos conocían que estaban necesitadas y poder ir y dejarle una compra en su casa. O si ellos mismos estuvieran necesitados, pues tenerla. Y eso fue un tiempo de tanta bendición. Yo creo que en menos de 2 horas ya se habían repartido todas esas compras. Y terminamos haciendo un servicarro en la calle, frente a la iglesia, para toda la gente que estaba allí, que iba pasando. Y vimos tanta necesidad. Con cada una de esas cajas de compras le regalamos una Biblia. Y teníamos Biblias para niños también. Y me llamó la atención que hubo un hombre que llegó. Y llegó inclusive, estaba hasta sin camisa, él estaba bien sudado. Y llega y se planta frente al estacionamiento. Yo estoy recibiendo a todo el mundo en el estacionamiento. Y me dice, yo vine para acá porque yo necesito que usted me diga algo. Y yo le dije, pues yo lo que puedo decirte es que necesitas al Señor, déjame orar por ti. Y oré por él. Y él empezó a llorar y dijo, hoy ha sido el día más horrible de mi vida y yo no puedo creer que aquí esto esté abierto para yo recibir esta palabra. Y le dimos la compra, y cuando le dimos la compra dijo, sí, pero esta Biblia que me acaban de dar era lo que yo necesitaba hoy. Mira eso. Así que yo creo que son testimonios de bendición, de ver. Yo creo que la iglesia en acción, quizás se nos va a hacer difícil volver rápidamente a que todos estemos dentro del templo físico. Claro. Pero como yo les decía a la iglesia, pues este es tiempo de estar afuera juntos. Eso es. Y afuera bendiciendo. Así que fue una hermosa experiencia y vamos poco a poco en todo el resto del proceso. Pero de verdad estoy agradecido al Señor por el tiempo que tuvimos el sábado y vernos allí todos fue extraordinario. Así que doy gracias a Dios por eso. Un día histórico que no lo van a olvidar. Qué bueno, Sí, felicidades. así es. Sí. Bueno, hoy realmente lo que me interesa compartir tiene que ver específicamente un poco con lo que estábamos hablando de cómo servir a los demás, pero a veces somos tan fáciles para tener actos de servicio hacia la gente externa a nuestro hogar. Hay gente que se desvive por servir a otros que no necesariamente están bajo su techo. Alguien les llama a cualquier hora, mira, necesito tal o cual cosa, y nos movemos a un servicio inmediato, un servicio con alegría, con un corazón de, sí, qué bueno que me llamaste, mira, siempre llámame, yo te puedo ayudar, yo te puedo servir, pero se nos olvida la importancia de esos actos de servicio dentro de la intimidad de nuestro hogar.
dentro de cómo yo puedo hacer un acto de servicio hacia mi pareja, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia aquellos que están cercanos a mí. Y cuando hablo de actos de servicio, hablo de hacer cosas que sabemos que al otro le gusta. Cuando, ¿verdad?, nos conocemos en el proceso de la vida, uno se da cuenta de que, oye, este acto de servicio para esta persona representa amor, para mi pareja representa amor. Por ende, son actos de servicio que requieren planificación, que requieren tiempo, que requieren esfuerzo. Y creo que hay una máxima de Jesús que nosotros tenemos que aprender a aplicar en todo momento de nuestra vida. Juan capítulo 13 nos dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido del Padre y que al Padre volvía, él decidió tomar una toalla y tomar un cubo de agua y ir y lavarle los pies a los discípulos. Entonces, ese verso empieza de una manera que uno piensa que Jesús va a hacer otra cosa. Porque Juan está diciendo, sabiendo que Dios le había dado todas las cosas, que el Padre le había dado todas las cosas a Jesús y que sabía que volvía donde el Señor, pues quizás en ese momento es el momento de Jesús dar un discurso. Es el momento de Jesús decir, bueno, ahora quiero decirles tal o cual cosa. Pero Jesús decidió ir a lavarle los pies a los discípulos en un tiempo donde lavarle los pies a los discípulos significaba el trabajo del siervo de más abajo, del esclavo de más abajo. Lavar los pies en un tiempo donde no habían tenis Nike, no habían tenis Adidas, era sandalias y descalzo. Y esos pies estaban particularmente desatendidos. Desatendidos. Y entonces estamos hablando de que inclusive Pedro le dice a Jesús, tú no me vas a lavar los pies jamás. Porque Pedro entendía que eso era un acto de humillación. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro es de los que aprende rápido. A mí me gusta Pedro por eso. Pedro dijo, pues está bien, pues lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. Y Jesús le dijo, no es eso. No estás entendiendo la dinámica que quiero hacer. Jesús estaba graduando a sus discípulos. Ese fue el acto de graduación de los discípulos. Ese fue, Jesús les dijo, y cuando terminó, que ellos estaban así boquiabiertos, probablemente diciendo, pero ¿qué está haciendo el maestro? ¿Por qué él hizo esto? Él le dijo, ustedes vieron lo que yo hice. Yo siendo el maestro, me humillé y les lavé los pies. Ahora ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tienen que aprender a cómo están dispuestos a servirse. Y recuerde que también este bonche de los discípulos, este grupo no era un grupo que todos se llevaban necesariamente tan bien. Tenían sus diversidades de opiniones y cómo es la iglesia, un lugar muy diverso. Y Jesús les dice, necesitan servirse unos a otros. Y yo creo que esa enseñanza, cuán poderosa es dentro de lo que es la relación matrimonial, cuán poderosa es dentro de lo que es la relación de los padres y los hijos, cuán poderoso es entender que es algo espiritual, que un acto de servicio realmente es espiritual, que no es que hago las cosas porque me están diciendo que las haga y la actitud que asumo cuando las hago, no, sino que yo puedo decir, yo quiero hacerlo porque yo quiero servir, porque yo quiero poner una sonrisa en el otro, porque quiero planificarlo y tener esta iniciativa, moverme en esa iniciativa. Y que ese acto de servicio no esté esperando que la otra persona me diga, ay, que estoy tan agradecida de que lo hayas hecho, porque hay veces que la gente hace actos de servicio, pero lo que está esperando es que le digan, qué bien lo hiciste. No, es un acto de servicio que la satisfacción es el hacerlo. La satisfacción es, wow, qué bueno que pude bendecir, qué bueno que pude hacer esto. Y en este tiempo donde ha habido más gente dentro de la casa, que quizás ha sido complejo ese proceso, ¿hasta qué punto un acto de servicio puede representar un buen día en términos de una diferencia entre un mal día y un buen día? ¿Cuánto puede cambiar el escenario, la atmósfera de mi hogar, el que yo decida hacer un acto de servicio? Yo creo que necesitamos tener esa iniciativa, así como a veces
de una manera muy libre, tenemos actos de servicio con el vecino, con el amigo, con el cuñado, con el tío, con el que me llamó de allá. ¿Hasta qué punto yo necesito ser intencional en ese acto de servicio? Hay muchas parejas resentidas precisamente porque una de las dos ve que se sirve tanto en el trabajo, al vecino, como usted bien dijo, al otro. Sin embargo, algo que la pareja necesita o que la persona necesita, pasa el tiempo y no ve. No ve eso que ha estado esperando, ese servicio. Entonces viene el resentimiento. Si es de parte de la chica, a lo mejor se lo calla. Si es de parte del chico, se lo calla. Luego viene la olla de presión, explota. Y cuando tú vienes a ver, fue un acto de servicio que tanto se esperó, se acumuló, no se hizo. Y entonces luego para arreglar eso, pues... Y ahí viene la frase, tú eres bueno con todo el mundo menos conmigo. Menos conmigo. Ya, tú sirves ya a medio mundo. Si la gente supiera... Te sirves a todo el mundo. Wow. Esas cosas. Eres luz afuera y eres tinieblas aquí dentro. yo creo que, mira, naturalmente los actos de servicio no necesariamente salen. Yo necesito tener algo bien claro. A veces la familiaridad, el estar tan cerca, se hace pensar que yo no tengo que ser tan intencional. Okay. Y yo quiero darles una esperanza a aquellos que me están escuchando. Por esto es algo que uno necesita orar. Esto no es algo que fluye de una manera natural y ya, se supone que yo sea así. No, tenemos que ser intencionales en clamar a Dios y pedirle a Dios, Señor, dame tu sabiduría para accionar estos actos de servicio. ¿Cuán diferente sería nuestro día si en la mañana, además de yo ir delante del Señor y decirle todas mis peticiones, yo pueda incluir dentro de esa devoción al Señor, decirle, Señor, ayúdame a poder servir, enséñame a cómo servir de manera adecuada a mi esposa o a mi esposo. Y quizás al principio puede ser que cuando empieces a servir, a lo mejor tu esposa o tu esposo de momento diga, adiós, ¿y qué te pasó a ti hoy? ¿Qué estás haciendo? Pero ese proceso no debe estar determinado por cuál es la reacción del otro. Ahí es donde a veces nos detenemos. Empezamos a hacer el acto de servicio y cuando el otro dice X o Y comentario, ya sea qué mosquito te picó hoy o qué fue o te levantaste por el otro lado, ¿verdad? No puedes detenerte. ¿Tú también? Sí. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir hoy? ¿Qué será lo que quiere este? Yo mejor me quedo calladita porque una de las que ustedes han dicho yo... Porque entonces, inclusive a veces, por ejemplo, no solamente la relación de pareja con nuestros hijos, cuando nuestros hijos de momento hacen un acto de servicio y nosotros lo que lo hacemos es que como que le decimos como que eso no eres tú. Lo que estamos haciendo es desalentarlo. Claro. En lugar de decirle, oye, que estoy tan agradecido, estoy tan agradecida de que hayas hecho eso. Te felicito. Qué buena iniciativa. Y eso también a veces los esposos lo necesitan de la esposa. Refuerzo. Ese refuerzo de que, oye, gracias por haber hecho esto. Realmente me bendijo. Pastor, y se debe expresar, se debe pedir, o sea, yo sé que deben hacer, ¿verdad? Y uno le ora al Señor, por favor, ayúdame a servir más, pero sabemos que los hombres no son tan, o sea... ustedes son perceptivo. Exacto. Entonces, se vale pedir, mira, me gustaría que hicieras esto. Yo creo que aquí lo importante es que ha habido muchas veces que Hollywood ha dañado lo que es un matrimonio. Es verdad. Y se piensa, en Hollywood los hombres tienen un libreto, o sea, por si acaso, a veces la mujer piensa que, ese hombre, mira, lo hizo ahí de que le nació. No, él tenía un libreto y siguió el libreto, que probablemente alguien le aconsejó que hiciera eso. Ajá. Ese libreto, esa forma, es algo que la mujer puede proponer. Yo pienso en las propuestas, yo no pienso en las exigencias, yo pienso en cuando hay una propuesta y cómo se ve esa propuesta dentro del proceso de la relación. Sí se vale decirle, oye, fíjate, sería bueno si se hiciera esto. Ahora, el problema es cuando se exige y se hace una lista y se dice, este es el proceso de cumplimiento, porque entonces... A esta hora. Exacto.
No, y entonces manejamos un proyecto de vida que parecería que estamos dentro de un job description, Sí. en lugar, ¿verdad? Una descripción de trabajo en lugar de una relación. Entonces, en una relación uno propone ir y hace algún tipo de negociación. Entonces, creo que sí, con la forma, hablándote ahora del hombre, la forma en la que tú le pides a algún hombre tiene que ver mucho. Y yo creo que hay ocasiones en las cuales esas formas de respeto se han perdido. Y por eso los actos de servicio también se pierden. Porque entonces no hay un respeto oye, quiero proponerte esto. Fíjate, me gustaría que esto pudiera ocurrir, pero ¿cómo tú crees que lo pudiéramos hacer? Y abrir el diálogo también a recibir otras propuestas. Porque quizás a lo mejor hay una forma que la mujer tiene que dice, esto se debe hacer y de esta forma también. Entonces, como que cierra el cerco hacia que esta debe ser la única forma. Pero a lo mejor él puede tener una forma diferente de hacer ese mismo acto de servicio. Y dejar de vivir predispuestos, ¿verdad, pastor? Porque a veces decimos, ¿para qué se lo voy a decir si no lo va a hacer? Exacto. Lo hago yo porque ¿para qué se lo voy a decir? No, y entonces empezamos con las malas palabras del matrimonio, lo que mi esposa y yo le llamamos las malas palabras del matrimonio, es los tú siempre. Tú nunca. Te lo dije. Sí, exacto. Entonces empezamos a utilizar esas palabras dentro de la relación y lo que hacemos es que nos alejamos y no nos damos cuenta de que entonces ya hacer estos actos de servicio hasta raya en la hipocresía, porque no me siento que lo estoy haciendo con el corazón correcto. Así que necesitamos dialogar sobre esto y necesitamos dialogar sobre a veces también los actos de servicio que hemos hecho no han sido de alguna manera correspondidos o no han sido elogiados y dejamos de hacerlo porque no me elogiaron. Cuidado, tampoco yo puedo detenerme por eso. No puedo detenerme porque no me elogiaron, pues entonces, pues no lo voy a hacer. Y yo me he encontrado con hombres y hasta mujeres que me han dicho, yo hice eso hace como 10 años, pero como no me dijeron nada, yo no lo volví a hacer. Porque el error es pensar que el acto de servicio únicamente bendice a la otra persona. No, el acto de servicio me bendice a mí. A mí me bendice servir. Para mí es una bendición, para mí es un desarrollo de carácter espiritual el que yo sirva a otro. Así que yo debo perseguir el servir. Inclusive Pablo lo resume en Gálatas capítulo 5, verso 13, le dice, sírvanse unos a otros en amor. Así que yo creo que la palabra me llama a servir y que eso va a bendecir mi vida. O sea que no lo puedo ver solamente como que el acto de servicio es para que mi pareja se sienta amada. No, es porque eso me hace crecer a mí también. Definitivo. Bueno, qué difícil esto de estar casado, ¿eh? Te hace crecer y recibes recompensa de eso. Es transformación. Sí. Porque cuando tú logras servir a aquellos que están en tu núcleo más cercano, tus ramificaciones y las formas en las que tú sirves a los demás que están a tu alrededor van a ser cada vez más puras. Así mismo. Porque hay veces que aún nuestros actos de servicio hacia otra gente no necesariamente son con las intenciones correctas o con la pureza del corazón. Pero cuando tú eres capaz de servir a aquellos que están en tu núcleo, que están cercanos a ti, que son los que van creciendo contigo, que son los que están en ese proceso de transformación contigo, tú vas a poder servir a cualquiera. Yo creo que el error es pensar que puedo servir a la gente de afuera, pero no a los de adentro, y pues funciona así. No, porque a veces eso puede rayar en una hipocresía. No, necesitas servir bien a los de adentro, y eso te va a ayudar para que cuando tengas que servir a cualquiera, lo hagas con una pureza de corazón y con una intención tan correcta que sabes algo, vas a expresar la gracia y el amor de Dios. Esto no nace de una persona que no entiende la necesidad regular de la presencia de Dios en su vida. Yo necesito a Dios para poder hacer estos actos de servicio. Yo necesito presentarme ante el Señor y decir, Señor, yo quiero crecer en esta área y bendecir a aquellos que están aquellos que están a mi alrededor. Y ¿sabe algo? La diferencia entre un matrimonio que se deleita puede tener que ver directamente con qué actos de servicio están dispuestos a hacer el uno por el otro. Qué lindo. Y yo creo que necesitamos movernos en esa dirección, levantarnos un poquitito más temprano y hacerle desayuno. Parecería que es algo bien
pues no es tan necesario. Wow, eso sería una gran bendición. Estás despertando algo en el corazón de tu esposo o de tu esposa. O voy a recoger tal o cual reguero que hay aquí. O voy a hacer esto sin que me lo pongan en una lista, sino porque lo vi. Yo creo que eso son cosas que se desarrollan. A veces queremos que salgan por instinto, pero yo creo que se van transformando y se van aprendiendo. Así que aquellos que nos escuchan, ejecute ese acto de servicio, Señor. Hágalo como para el Señor. No espere tampoco la recompensa de forma inmediata. No se desaliente cuando no lo elogien. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales pues usted va a sembrar y luego pues va a cosechar. Y aparte de eso, pastor, los que tienen hijos, hay unos ojitos observando y no hay mayor orgullo para un padre y una madre saber que cuando ese hijo o esa hija crezcan puedan imitar, sembrar en sus parejas lo que vieron en papi y en mami. Y eso es así. Y que hayan actos de servicio hacia nuestros hijos. También. A veces estamos acostumbrados a que hayan actos de servicio de ellos hacia nosotros como padres. Pero hasta qué punto también nosotros podemos hacer actos de servicio para con ellos y bendecirlos y también ver ese ejemplo y hacer actos de servicio como familia. Ahora en este tiempo, por eso cuando compartíamos al principio de lo que ocurrió el sábado, lo más que me disfrutaba era ver familias yendo a servir familias. Y cuando esos actos de servicio se dan, ahí se expresa el amor y el amor de Dios sobre todas las cosas. Excelente. Tremendo tema el de esta mañana. ¿Cómo conectan con usted, pastor? Bueno, pues mira, estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calle, estamos en el Facebook de Catacumba 9, estamos en el YouTube de Catacumba 9, en Spotify tenemos un podcast que está en Google Play y en todas las plataformas de podcast de la Catacumba y están todas las predicaciones. Y estamos mañana jueves en Jueves desde Casa. Estamos haciendo un estudio bíblico online de Primera de Tesalonicenses. Ya mañana vamos para el capítulo 4. Así que ha sido un buen tiempo, bien chévere. También estamos en Instagram. El Ministerio de Jóvenes está en Instagram. Así que estamos en diferentes plataformas. Y ya poco a poco vamos hacia hacer, ya este domingo tenemos todo el equipo de líderes nuestros en la iglesia, así que estamos felices porque vamos iniciando con todos los procesos y todos los protocolos. Tenemos un protocolo del Ministerio de las Catacumbas, así que estamos alegres y felices y confiando en el Señor que podamos continuar y que el Señor bendiga a nuestra isla en todos los sentidos y en esta área también. Le deseamos éxito, pastor, para adelante. Gracias por estar ahí en la línea de batalla. Y yo quiero cerrar diciendo la técnica que yo uso, porque en casa, contando los 2 gatos, yo vivo con 5 varones. Ajá. Contando los 2 gatos. ¿Tú sabes qué es la técnica que yo uso? ¿Cuál es? Cuando no han hecho algo o está regado, me pongo a hablar con los gatos. Pero porque ustedes no hicieron lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué no hicieron lo que yo dije? Entonces, pues, ¿cuándo van a fregar? Es una indirecta, y nadie se enoja. Está buena. Está buena. Ay.